Lo que mencionaste recién, nena, es muy cierto y de hecho estamos hablando ahora del metro. Se viralizó un video que muestra a un adulto mayor tapándose los oídos porque en uno de los vagones hay una banda tocando instrumentos, cantando, con tambores, con mucho ruido. Y muchas personas, bueno, se reavivó el debate respecto a si está bien o mal de que se toque música en el metro o también que haya incluso vendedores ambulantes. Y las personas, los usuarios en general, se quejan mucho porque algunos van trabajando, durmiendo, van con guaguas y otros que tienen problemas como por ejemplo de trastorno del espectro autista, que los sonidos fuertes les hacen un tremendo daño, tienen que bajarse del carro, del metro, esperar el siguiente y puede tocarles que de nuevo hay una banda tocando música y que les molesta en extremo. Hubo un caso bien bullado de una mamá que pedía que por favor no siguieran tocando y que al final no le hicieron caso y su hijo estaba afectado. Hemos hablado hartas veces del espectro autista acá en el programa, o sea, yo creo que es como... si una mamá viene y te pide, por favor, yo creo que lo mínimo es tener un poco de respeto por las personas que van en el metro. Pero es idea mía, o antes este tipo de situaciones no eran tan recurrentes en el metro. No, en el metro no pasaba. Siempre decíamos que el metro era un tremendo ejemplo de limpieza, de civilidad, de respeto. Bueno, también hubo unos videos hace unos días viendo cómo nosotros usábamos la escalera mecánica del metro, todos a la derecha, los que van parados para dejar pasar caminando por el lado de la izquierda, aquellos que van más apuraditos, así todos muy educaditos, pero aquí nos falta un poquito de empatía. Ahora se supone que en el metro está, bueno, conté que se maneja más en metro, se supone que está prohibido hacer este tipo de show dentro de los vagones. Efectivamente, está prohibido. Pero y bueno, no solo eso, sino que esto está pasando hace un par de años y de hecho el metro trató de hacer ciertas medidas para evitarlo e incluso habilitó ciertos lugares fuera de las estaciones en las entradas, principalmente de los metros, para que los músicos pudiesen establecer sus lugares ahí y poder hacer su arte y también generar ingresos, pero también se ha criticado un poco porque sería un poco engorroso el tema de poder postular y poder aparecer ahí y que no estaría la cantidad de movimiento y de flujo que tienen los trenes. Pero a ver, ¿qué es lo que pasa cuando hay músicos y cuando hay también personas que están comercializando productos? Muchas veces hay bloqueos de salidas de emergencia, de escaleras, entonces ahí lo que se puede provocar no solo es una situación de molestia, sino que también de seguridad. Una emergencia. Oye, es que si uno lo piensa en otros metros de otras partes del mundo, o sea, yo no he ido nunca al metro de Moscú, pero un metro que es súper, todos los programas de viaje lo muestran y todo por la imponencia, ¿no es cierto?, su escalera y todo. Hay muchos músicos que tocan en los pasillos, eso es más habitual cuando uno lo ve en el transporte público a nivel internacional, pero no adentro de los carros. O sea, yo creo que es mucho menos habitual. Es más soportable porque uno pasa además caminando, hay una acústica. pero hay una acústica que también y es linda la acompaña, música también. y me ha tocado unos conciertos de música clásica Mm. o de violín preciosos, sobre todo en el metro de Providencia, que había un área más grande donde pueden estar. No siempre está el espacio también cuando todas las personas van apuradas o vuelven apuradas del trabajo para que esté un músico ahí cantando. Pero dentro del metro yo reconozco que a mí me molesta mucho. ¿Saben qué cantante salió de un metro, de tocar en el metro en Buenos Aires? ¿Quién? Ricardo Montaner. Mira, ¿verdad? Él tocaba en el de Palermo, en la antigua, hace más de, te lo estoy hablando, cuando él no era famoso, y él tocaba en el metro, en el sur, en la calle. Claro, en la estación, no en el vagón. Bueno, ya que estamos tan internacionales, es cosa de ver lo que pasa en otros países adentro de los vagones. Por ejemplo, en países de Asia, si es que tú haces un ruido mínimo dentro del metro, te miran horrible. Tú no puedes ni hablar por teléfono ni conversar, porque ahí se tiene como cultura que el momento del transporte público, tú tienes que ir en calma contigo mismo, haciendo tu actividad, incluso desde el celular. ¿Sabes que lo vi ayer o antes de ayer? Un periodista de 24 horas que lo invitaron a Japón a viajar, creo que fue anoche que salió, y que decía que estaba como estipulado que el momento del transporte, como dices tú, es un momento de descanso, porque las personas vienen de trabajar, van a sus casas, se demoran mucho tiempo y por lo tanto hay como una cultura de que todos nos dejamos descansar. Es que ¿quién no se pega un tutito en el metro? Qué loco, porque ahora que lo dicen, claro, yo estuve en China y me subí al metro y es verdad, nadie hablaba, era un silencio impresionante. Estaba Yamila ahí, pero me sorprendió. Claro, no, lo que pasa es que yo estaba sorprendida con el paisaje, entonces como que no presté atención al sonido, pero me llamó la atención porque cuando me bajé del metro, subí la escalerita y salí a la calle, era un ruido, China. Un bullicio. Pero un bullicio porque tiene mucho ruido, el semáforo hace ruido, mucha gente y tienen como carteles de neón.
chicas, no es acá, es acá, ahí arriba, en el 5º piso, en el 8º, es todo lleno de luces. Entonces era tanto ruido que, claro, ahora me doy cuenta que venía muy silencioso el metro. Mira. Son calladitos los Ahora, chinos. el metro igual ha hecho una campaña de seguridad y tienen también un plan para el 2023 en que en forma coordinada sus guardias y carabineros también intentan eliminar que sobre todo en algunas estaciones de metro, en algunos trayectos, no existan cantantes y tampoco vendedores ambulantes. Así es que ojo, y también están previniendo la evasión, que igual es baja en el metro, es un 0,5%. Comparado con el transporte público de microbuses, que claro. es más de un 40%, que es el más alto de la OCDE. Pero había un Pero el video- metro ha subido igual. Eso, y había un video de un guardia que como que trataba de hacer que la gente pagara y al final era como que salía perdiendo el guardia. porque Tenemos la las gente- imágenes, Elena, ya que tú las pides. Ah, Así somos pero en por este favor, programa, qué así de rapidez ágiles. más Mira, grande. por favor, señor director. Oye, me veo pálida con este pelo negro. Vergüenzas por no pagar su pasaje. Vaya a darse un masaje, amigo. Los dos, yo también. Vayan a pagar, muchachos, por favor. No. O sea, seguro está pero una le hacen salida. caso, ¿ah? Está por ¿Qué una te pagar porquería? Pero claro, Bueno, pero es que hay fueron a una ver si- sanción, hay si una sanción zafaban. social cuando otra persona escucha que alguien evadió y eso lo pagamos entre todos finalmente. Sí, ahora Se la desarrollan. gran pregunta es, ¿debería ser gratuito el metro público? Sería fantástico que fuera así, pero ¿Pero en mientras algún no lugar se del mundo puede- es gratis? Que Esa yo es mi sepa, pregunta. ¿En algún lugar del mundo es gratis? Yo no conozco. Yo no he estado en ninguna parte donde el transporte público tampoco. sea gratis, excepto algunas líneas de buses que son de conexión para algunos tramos. Ah, Bueno, pero y no, como acá también, no tal. municipalidades tienen buses que son gratuitos para las personas que viven ahí, son Pero en buses de ninguna acercamiento, parte. pero... En ninguna parte. Pero de y es más, recorrido, no. Es No, más. pero locales. Sí, Pero claro, lo digo, los de lo digo en acercamiento hay. defensa del metro de Santiago porque siempre se critica, mucha gente publica en Twitter y todo como, ¿por qué no es gratis? Bueno, en ningún lugar Tiene del que mundo. creo. sustentarse, tiene Sí, que mantener. claro. La gente critica más cuando hay fallas, cuando no hay plata para La mantenerlo. gente critica por todo, nena. Sí, no, si la gente critica por todo, eso está claro. Pero lo que sí es increíble que como nosotros no tenemos esa conciencia de la sanción social. Porque, por ejemplo, no sé, yo estuve en Singapur, no se me ocurriría subirme un metro, porque además las sanciones son muy altas. En Alemania, por ejemplo, tú si no pagas tu boleto y te pillan, tienes una multa que es gigantesca. Y Ay, después aparte como- que latino, imagínate, No, claro, tenía que claro. ser latino para no pagar el metro. Después como que no te renuevan el pasaporte, como Claro. son multas que realmente son altas. Entonces también hay un tema de como convicción social de que uno mejor paga su pasaje en vez de enfrentarse a todo el resto de las sanciones sociales y civiles, en este caso, que existirían. Ojo que aquí también hay sanciones y hay que ir al juzgado de policía local si es que a uno lo pillan infraganti, hay que pagar multas, así es que tampoco es gratis llegar y no pagar el metro. Pero yo Parece tengo que la no hay tanta sensación de que... fiscalización, ¿no? Es que tendrías que también tener mucha gente fiscalizando, Sí, no es que sencillo. Ese es el punto. Yo tengo la sensación de que la fiscalización quizás se da más en el transporte público terrestre, más que en el metro. Es que Al la menos a mí me han tocado fiscalizaciones arriba de las micros, pero no sé cómo se hará la fiscalización en el metro. Nunca me lo ¿Y he en el encontrado. metro se suben a fiscalizarte? No, a mí nunca O sea, me ha en el- tocado, entonces no estoy perdón, ¿en la segura. micro? Sí, se suben. Pero no es en el paradero, es en la micro. No, se adentro suben y de a la veces micro. se para el bus Ya. y se suben los fiscalizadores y te piden tu tarjeta. Eso pasa lo mismo en los metros, por ejemplo, que yo decía en Alemania. Ujú. Bueno, Claro. para preguntar esto y mucho más, estamos junto a nuestro querido Nico Gutiérrez, que está junto a un representante de los trabajadores de metro para que nos cuente más qué es lo que está pasando con el transporte subterráneo de Santiago. Nico, ¿estás por ahí? Exactamente, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Nos vinimos al centro de Santiago, exactamente Nathaniel Cox con la Alameda, fuera del Metro Moneda, para conversar precisamente de este tema, de la civilidad que hay que tener, o se tiene o no se tiene. Por eso generan tanta polémica todas estas acciones de los usuarios del Metro de Santiago, uno de los medios de transporte más importantes de los santiaguinos. Para conversar de todo eso, nos vinimos hasta acá a conversar con Eric Campos, presidente de la Federación de Sindicatos de la empresa Metro. Eric, gracias por conversar con nosotros. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Eric, lo conversábamos un poco fuera de cámara y lo estaban hablando ahí en el estudio. ¿Cómo toman ustedes todo este tipo de virales, todas estas situaciones que generan un poco de polémica por las acciones de los mismos usuarios? ¿Cómo lo toman ustedes? Con mucha frustración, porque uno de los objetivos principales de los trabajadores y las trabajadoras del metro es que la gente pueda tener una experiencia de viaje limpia, segura, certera. Y claro, cuando uno ve imágenes como la de la gente mayor que fue afectado por esta banda de música en un coche, o cuando uno ve un asalto, claro,
sentimos frustración porque lo que nosotros esperamos es que la gente pueda estar bien al interior del metro. Ahora, eso no es problema solo, ¿no? de lo que nosotros podamos hacer. Ha habido una reducción de cerca de 2.000, 2.500 trabajadores del subcontrato al interior de las estaciones, lo que evidentemente impacta en las posibilidades que tenemos de controlar este tipo de acciones al interior de las estaciones. Es difícil, es cada vez más difícil controlar este tipo de situaciones, si no es poniendo más guardia. ¿Cómo se ataca finalmente un problema tan difícil como el de los artistas, por ejemplo, en el metro, y bueno, y tantas otras cosas que hemos visto también? Sí, lo primero que hay que decir es que tenemos un problema concreto y efectivo de financiamiento. Las escuchaba con mucha atención, recién hablaban de las tarifas, para que la gente que nos está escuchando sepa. De los 800 pesos que usted puede pagar en hora punta, al metro solo le devuelven 560 pesos por cada VIP que hace quien pasa por los torniquetes. Y los chilenos, las chilenas o quienes estamos en Santiago pagamos 2 veces este servicio. Lo pagamos con nuestros impuestos. Cerca de 1.500 millones de dólares al año vale el subsidio de transporte en Chile. Cerca de 750 millones de ellos es solo en Santiago. Por lo tanto, se paga 2 veces desde nuestros bolsillos día a día y también a través de nuestros impuestos. Por lo tanto, ese es un sistema bastante caro para el nivel de servicio que estamos prestando. Son temas que se ponen como objetivos dentro de la empresa, el tema de los artistas, el tema de la evasión, por ejemplo. Absolutamente, nosotros sabemos, mira, el problema de los artistas, el problema del comercio ambulante son problemas que arrastramos hace muchos años. La experiencia que hemos podido observar es que primero hay que aumentar el personal en las estaciones. Segundo, el metro es un espacio público como cualquier otro, es decir, si la alcaldesa Matei o la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, sacan a la gente, a los ambulantes de la superficie, se van a meter al metro. Si en el metro no tenemos coordinación con carabineros, si no tenemos personal suficiente, evidentemente eso se hace más complejo. Ahora, yo separaría en el caso, sí, del comercio ambulante de quienes legítimamente se ganan la vida con aquellas bandas que controlan territorialmente alguna de las estaciones. Y esos son los mayores problemas de delincuencia que se generan al interior de nuestra red. Eric, ¿podrá cambiar todo esto con este plan de seguridad para el 2023 que anunció la empresa hace poco? Mira, el metro tiene 136 estaciones en toda su red. Y este plan, hasta donde hemos sido informados, solo afecta a 7 o 9 estaciones. Ustedes han podido ver estos que le llaman guardias tácticos, ¿no?, en estación central. Sin embargo, si bien se ven las vías más despejadas y eso cumple un rol, es más bien efectista que efectivo, porque solo se hacen 7 estaciones. El metro requiere más financiamiento para poder tener más guardias. Yo creo que ahí derechamente hay que pensar otras maneras también de gestionar la seguridad, coordinación con carabineros, internalización del subcontrato. No podemos tener guardias que no tienen experiencia en transporte público. Estar en el metro no es lo mismo que una discoteca, no es lo mismo que un mall. Requiere de otras habilidades y otro conocimiento de protocolos de seguridad. ¿Y eso en este plan no cuenta? ¿No está? En este plan en realidad se refuerza el subcontrato y es más bien focalizado en 7 estaciones. Nosotros creemos que ahí hay un esfuerzo importante de la administración, pero si seguimos haciendo las cosas de la misma manera que la estamos haciendo, solo vamos a seguir comunicando frustración para nuestras usuarias y usuarios. Chicas, Eric las está escuchando por si quieren hacerle alguna pregunta Nico, directamente. ¿cómo estás, Eric? También, hola, ¿qué buenas tal? tardes. Te quería preguntar un poquito por estas dos situaciones, porque una cosa tiene que ver con los guardias, que claramente hay una situación de déficit, un problema ahí estructural que va a haber que solucionar. Pero también qué pasa con la civilidad un poco, ¿ah? Y esto abordando otro tema que fue discusión en nuestra pauta del programa, que tenía que ver con gente que, no sé, que se orina dentro de las estaciones de metro, no sé, con quizás una falta como de entendimiento del espacio público y también del respeto a ese espacio público. Ayer hay gente comentando en nuestras redes sociales también acerca de esa situación. ¿Crees tú que ha ido cambiando también el actuar de la gente? Quizás hay menos respeto por el otro. ¿Qué es lo que pasa dentro del metro? Mi impresión es que el metro es un espacio público de importancia en la capital. Transportábamos antes de la pandemia cerca de 2.800.000 personas diarios y efectivamente, por lo tanto, es reflejo, ¿no?, del comportamiento de la sociedad santiaguina. Bueno, tú decías orina, agrégale eso, consumo problemático de alcohol al interior de los carros. La gente el día viernes se quiere ir tranquilo a sus casas, sin embargo ya se ha hecho costumbre el consumo de alcohol, la discusión entre los usuarios y la usuaria, acoso sexual en un tiempo también en la Estación República. Sí. Yo diría que es reflejo de los problemas de la sociedad y también del
apego que ha ido perdiendo en la gente, la adherencia al respeto a los espacios públicos. Y eso también tiene que ver con la masificación del servicio. Hasta antes del Transantiago, Metro trasladaba cerca de 1 millón de personas y por lo tanto éramos una suerte de metro boutique, muy limpio, con poca afluencia, pero era un metro que no servía. Este es un metro que sirve, es un metro que ayuda a reducir las desigualdades y por lo tanto es un metro que hay que ayudar. No podemos seguir con una tarifa de 560 pesos, no podemos seguir con el nivel bajo de personal que tenemos. Y a eso efectivamente hay que ponerle más campañas de hábito. Y también yo creo que hay que discutir el tema de la tarifa. A veces la gente siente que paga mucho por un servicio que no le entrega tanto. Esto no es un llamado a la evasión, para que no en Twitter sino que hay que cuestionarse lo caro de la tarifa en Chile, que si usted lo saca en relación a un salario mínimo, debe ser por lo menos un salario mínimo líquido, 320, 340 mil pesos, llega a ser casi el 10%. Alguien decía, en Alemania todos pagan, claro. El estándar de vida, el estándar de salario es distinto. Esto no es una justificación en ningún caso para evadir. Al contrario, la gente tiene que pagar la tarifa. Pero también hay que poner en discusión por qué la gente vulnera con tanta facilidad esa regla. Claro. Eric, ¿podríamos hablar un poco más sobre el tema del comercio ambulante? Porque recién te escuché que decías una diferencia entre las personas que iban y trataban de ganarse la vida de manera honesta vendiendo estos productos, pero también hablaste, si es que no entendí mal, si me puedes corregir, de grupos que controlan ciertas estaciones. ¿Nos puedes contar un poco más sobre eso? Eso ha sido ampliamente difundido, particularmente en estaciones con más afluencia. Lo que se ha ido comprobando es que hay bandas que controlan los espacios territoriales, algunos casi son verdaderas empresas que cobran o arriendan puntos de venta, por lo tanto no te dejan vender, puesto en términos coloquiales, no puedes vender si no les pagas una mensualidad o en otros casos, ellos mismos comercializan sus productos y ponen ahí a alguien pagado para que los pueda comercializar. Que no quiero hacer propaganda, pero a veces el mismo producto se vende en toda la línea, los mismos chocolates, las mismas galletas. Eso también da cuenta de una deficiencia que tenemos en materia de aduana, de evasión de impuestos. Bueno, esto es una red mucho más amplia. Quienes quieran ver solo el problema en el comercio ambulante equivoca la mirada. Yo creo que también ahí hay que ser más contracultural en las medidas que se toman. Mira, en materia de comercio hay bastante experiencia sobre, por ejemplo, coordinar a estas llamadas ferias de emprendedores, que en la práctica es gente que vende en la feria libre y que en el metro las vende de manera ordenada. Quizás eso mismo hay que pensar para efectos de los cantantes o el arte callejero que tiene expresión al interior de las estaciones. Eric, respecto a eso, hola, buenas tardes. Ustedes tuvieron una iniciativa bien innovadora y creativa que tengo entendido que no se ha vuelto a hacer después de la pandemia, que se llamaba Música a un Metro, en que ustedes habilitaban espacios públicos donde podían cantantes o bandas tocar su música, los que eran además seleccionados previamente, una manera de oficializar, no dentro de los carros obviamente, pero sí en algunos sectores o en algunas estaciones que tenían más espacio. ¿Ves la posibilidad de nuevamente hacer una iniciativa de este tipo? Bueno, esa es una respuesta que debería dar la administración. Yo solo sí decir que en la medida que estos planes no sean solo planes pilotos, acotados, que sirven mucho para la comunicación pública, pero que sirven poco en el fondo para impactar positivamente el servicio. No sacamos nada con decirle a la gente, mira, tenemos en 8, en 10 o en 15 estaciones espacios para que los cantantes puedan estar, si en la práctica tenemos 136 estaciones que no van a estar reguladas, que no van a estar ordenadas. Claro. También hay aquí un tema de falta de control. Si hay alguien que le están dando plata y hay alguien que quiere tocar, va a existir siempre ese contacto comercial al interior de un metro. Quizás llegó el tiempo de discutir si eso hay que erradicarlo o hay que más bien ordenarlo, normarlo o coordinarlo. Y yo creo que eso, ahí tenemos que concurrir todos, ¿no? Trabajadores, usuarios y administración de la empresa. Eric, ¿cómo estás? Buenas tardes. Preguntarte sobre esto mismo hasta que se regularice esto, hasta que se ponga en esta campaña en pie. ¿Qué pasa de mientras, no? Porque vemos a esta gente molesta, padres con niños con TEA que sufren mucho a la hora de tener que viajar en metro. De mientras pasa algo, se sanciona, no llega nada, puede uno hacer la denuncia y que no pase nada. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, en el interior de los carros tenemos número de denuncias, la gente que evidentemente observe situaciones como esta, en situaciones como la que usted detalla, deben denunciar. Esto tiene una multa siempre y cuando quienes pesquisen este tipo de acciones sean carabineros. Ahora, lamentablemente no tenemos el personal suficiente como para poder regular este tipo de situaciones, para poder erradicar
cuando se presentan situaciones como la que usted señaló, con niños TEA, que en general esto genera mucha molestia, o lo que pasó el otro día con el señor que era adulto mayor, ¿no? Son situaciones que uno no quiere ver al interior del metro porque nuestra aspiración siempre es prestar un servicio de calidad. Muchas gracias, Eric. Nico, muchas gracias. Interesante información. Gracias por conversar con nosotros. Sí, una interesante información y es de esperar que estas cosas no sigan sucediendo, que finalmente estas conversaciones sirvan para que este tipo de situaciones no afecte a más santiaguinos en el metro de Santiago. Oye, Muchísimas gracias. Y bueno, todos nosotros tener, como tú decías, la civilidad, la responsabilidad, la educación también de cuidar nuestro metro y nuestro transporte público. Hay hartos comentarios en redes sociales. Hay una chica, Cami, que dice que en el tren hacia Rancagua también se dan situaciones que de repente son súper complicadas y si no hay alguien a quien recurrir, como en el caso de este señor y lo que nos está diciendo Eric, claro, es súper difícil. Ella dice, Cami dice, bueno, uno ni siquiera se atreve a decir, oye, bajen el volumen o dejen de molestar porque da miedo, porque reaccionan mal, porque se enojan. se ponen Entonces, violentos. falta también personal ahí para poder actuar.